Buenas noches a todos. En la sesión de hoy vamos a empezar a desarrollar lo inherente a la primera parte de la unidad 2. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Viendo primeramente esta diapositiva que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, entonces, como les dije, arquitectura del software, unidad 2, primera parte, estilos arquitectónicos. Ok, primero que todo, ¿verdad? Un estilo arquitectónico define una familia de sistemas de software en términos de su organización estructural. Un estilo arquitectónico representa los componentes y las relaciones entre ellos, con las restricciones de su aplicación y las asociaciones y reglas de diseño para su construcción. Ese es un término, ¿verdad?, acuñado por Shaw y Garland en 1996 y que además se precisa que un estilo arquitectónico define un vocabulario de componentes y tipo de conectores. Cuando hablamos de componentes, nos referimos, por ejemplo, ¿verdad?, a los programas que formarán parte de la aplicación, ¿verdad?, a las bases de datos que se van a utilizar en la aplicación y eventualmente, si es una aplicación que va a utilizarse en una organización que tiene, por ejemplo, una central y varias filiales, también, ¿verdad?, debe tenerse en cuenta como componente estructural del sistema todo lo inherente a la parte de telecomunicaciones. Entonces, ¿verdad?, ahora seguimos en la parte de sistemas de flujo de datos, que es la primera, ¿verdad?, el primer componente de nuestra unidad 2. El sistema se percibe como una sucesión de transformaciones que sufre una serie de datos de entrada a través del sistema. El esquema básico en informática es el siguiente: entrada, proceso, salida. Y también la posibilidad, obviamente, de almacenar esa información, ¿verdad?, que tenemos sobre todo como salida y que es el resultado de un proceso. Por eso decimos, los datos ingresan al sistema y fluyen a través de los componentes, una a una, hasta que se asignan a un destino final, salida o almacenamiento. Entonces ahí, por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco, ¿verdad?, y deseamos abrir una cuenta corriente, entonces, ¿cómo vamos a comenzar ese proceso? Y la persona que nos atiende, primeramente, ¿qué va a hacer? Y va a cargar todos nuestros datos en su sistema informático. Obviamente también tiene que hacer algunos mecanismos de control, ¿verdad? Tenemos que entregarle nuestra documentación, no sería nuestra cédula de identidad, y lo más probable es que también la persona que va a cargar nuestros datos haga una consulta al sistema Inforcom. Entonces, en este caso, los datos de entrada serían, ¿verdad?, todo lo inherente a nuestra persona: nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera. Y una vez que eso está ok, entonces ahí se crea la cuenta corriente, ¿verdad? Todo cliente de banco tiene un número de cuenta corriente y se considera que la llave primaria de un sistema de cuenta corriente es el código de la cuenta, que tiene que ser único y exclusivo para cada cliente. No pueden haber cuentas duplicadas para diferentes clientes en un banco. ¿Qué más podemos acotar? Son típicos casos de arquitectura que promueven la reusabilidad y la modificabilidad. Cuando hablamos de reusabilidad, es la posibilidad que tenemos de, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos la entrada, el proceso y la salida. Esa salida puede volver a convertirse en entrada en otro proceso más posterior, ¿verdad?, para seguir con el ciclo, ¿verdad?, de procesamiento o el flujo de procesamiento de datos. ¿Qué más podemos acotar? Que en realidad, ¿verdad?, en lo inherente al sistema, a los sistemas de flujo de datos, tenemos dos subestilos que vamos a ir viendo ahora enseguida: secuencial por lotes, por un lado, y
tubos y filtros por el otro lado. ¿Qué más podemos decir con relación al sistema de flujo de datos en forma genérica? Se aplica cuando los datos de entrada son transformados a través de una serie de componentes computacionales o manipulativos en los datos de salida. Una vez que se abrió la cuenta corriente y tenemos nuestra tarjeta de débito, entonces, ¿verdad? Ahí ya estamos pasando a una segunda etapa del proceso, ¿verdad? ¿Cuál sería la segunda etapa del proceso? Y hacer un depósito, ¿verdad? En nuestra cuenta para poder ir después utilizando normalmente a través de un cajero automático. Rara vez hoy en día un cliente va al banco, a la caja del banco para hacer una extracción. Incluso si quiere hacer un depósito, hay bancos que te dan la opción de hacer depósito directamente, ¿verdad? En una máquina. En el caso de un conocido banco de plaza, a esa máquina le dicen Tauser. ¿Qué más podemos decir con relación a los sistemas de flujo de datos? Es un sistema gráfico lógico del plan de trabajo que se ejecutará para la solución de un determinado problema. A través de él se planifica la solución del problema, independientemente del lenguaje de computación a usar. De esta manera se separa la instrucción de un lenguaje determinado con todas las reglas, ¿verdad? Vamos a suponer de que tenemos, ¿verdad? Un esquema en donde se hace una representación de todos los pasos que se dan, ¿verdad? Para ir, como les dije, creando abriendo una cuenta corriente, ¿verdad? Eso es el inicio, ya estuvimos viendo que es la carga de datos del cliente, ¿verdad? El proceso era ya la apertura de la cuenta en sí y por lo menos un depósito inicial, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? El lenguaje de programación que se utiliza para cualquier aplicación es considerado una simple herramienta. A nivel global, ¿verdad? Los lenguajes de programación más utilizados en este momento son el Python, después el Java y, aunque ustedes no quieran creer, el C, ¿verdad? Un comentario con relación al C es que, eh, por ejemplo, esta empresa que llevó a los dos astronautas norteamericanos a la Estación Espacial Internacional usaban servidores Linux y sus programas estaban en lenguaje C. O sea que es un lenguaje clásico que se sigue utilizando. Y estamos hablando de una empresa privada que utiliza tecnología de punta. Ahora vamos a ir viendo uno de los subsistemas que habíamos mencionado, ¿verdad? El sistema de filtros y pipes. Pipes son los tubos, ¿verdad? Cada componente tiene un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo de abrir una cuenta corriente, ¿verdad? Entonces las entradas serían, como habíamos mencionado, todos los datos inherentes a nuestra persona y las salidas serían ya una vez que empezamos a hacer las transacciones, sean depósitos o extracciones. ¿Qué más podemos agregar? Un componente lee entradas y las transforma en salidas. Eso es dentro del sistema de filtros y tuberías. ¿Cuáles son las restricciones? Los filtros deben ser independientes, no deben compartir estado con otros filtros. ¿Por qué no debe darse ese fenómeno? Y justamente si vamos a hacer el filtro de un cliente, ¿verdad? De su cuenta corriente para ver sus transacciones de los últimos 30 días, entonces, ¿verdad? Lo que tenemos que darle al sistema que es el código de la cuenta corriente y el periodo de tiempo que queremos ver, ¿verdad? Que queremos visualizar en pantalla. Por eso estamos enfatizando de que eso no, esa información clave no se debe compartir con otros filtros, ¿verdad? Los otros filtros son, vamos a usarlo para otros clientes y le vamos a dar otros parámetros. ¿Qué más podemos agregar? Los filtros realizan la labor independientemente del flujo de entrada. Efectivamente, cuando vamos a filtrar transacciones de un cliente, entonces, ¿verdad? En realidad ya no tenemos nada que, digamos, que ya es información que está almacenada ya, ¿verdad? En las bases de datos. Entonces, ya nada tiene que ver eso con los flujos de entrada. Y aquí vamos a detenernos un poquitito con los pipelines, ¿verdad? Los bounded pipes y los tie pipes. Voy a achicar un poquito mi pantalla, ¿verdad? Y me voy a ir acá
Y entonces vamos a buscar, ¿verdad? ¿Qué cosa vamos a buscar? Y lo que les preparé acá, que sería el documento uno, ¿verdad? Esto que tenemos acá en Word. Que sería, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estuvimos mencionando en nuestra diapositiva. Entonces, ¿verdad? Pipeline es un término inglés que puede traducirse como tubería. Así, los diversos tramos o fases se encadenan de una tubería logrando agilizar el flujo a través de este pipeline. Y acá tenemos una gráfica, ¿verdad? En donde estamos explicando, ¿verdad? Los flujos de entrada, ¿verdad? Los procesos y eventualmente la salida. Bueno, ahora tenemos que hablar de los bounded pipes. Y vamos a abrir el documento 2. ¿Verdad? Ahí tenemos el esquema de filtros y el esquema de tubo, ¿verdad? Y se utiliza, ¿verdad? Para programas que interpretan comandos o shells, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Algo que ya no se está usando eran los archivos .bat en DOS, ¿verdad? Y para el efecto se utilizaba, ¿verdad? El shell del DOS para escribir los comandos y hacer un procesamiento, ¿verdad? A través del .bat, ¿verdad? También como intérprete de comando, ¿verdad? Se usaba el lenguaje BASIC, que hoy en día ya está prácticamente en desuso, ¿verdad? ¿Y qué particularidad tienen los intérpretes de comando? Y tienen la particularidad de que cuando uno escribe el código del programa y comete algún tipo de error, entonces en ese momento el intérprete ya le informa al programador que está cometiendo un error en esa línea de código. Diferente a cómo trabaja, por ejemplo, el lenguaje C, en donde primeramente debemos escribir todo nuestro código, compilarlo, ¿verdad? Y si no hay ningún error, ejecutarlo. ¿Qué ocurre cuando en lenguaje C el compilador nos avisa que hay errores y ese programa no se puede ejecutar? Primeramente lo tenemos que depurar para después, ¿verdad? Hacer la ejecución. Muy bien. Vamos a seguir. Ratito, voy a mirar qué tenemos acá ahora preparado. Sí, bueno, esto es para más adelante, disculpen. Ahora vamos a continuar entonces, ¿verdad? Con nuestra diapositiva. A ver dónde nos quedamos. En este punto, ¿verdad? En este punto nos quedamos. Ok. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué ventajas tiene el sistema de filtros y tuberías? Permite entender el sistema global en términos de combinación de componentes, ¿verdad? ¿Cuáles serían las combinaciones de componentes en el ejemplo que habíamos dado? Y tenemos la habilitación de la cuenta, tenemos, ¿verdad? La expedición de la tarjeta de débito y las transacciones de depósito y extracciones que se van haciendo, que va haciendo el cliente. ¿Qué más podemos decir con relación a las ventajas? Soporta de buena manera la reutilización, ¿verdad? Y a lo que volvemos a mencionar, los filtros son independientes de sus vecinos. Facilidad de mantenimiento y mejora. Bueno, eso es uno de los aspectos, ¿verdad? Más importantes en informática, porque cuando uno crea una aplicación, esa aplicación va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Conforme a las nuevas necesidades que van surgiendo en la organización. Y entonces, ¿verdad? Sí es fácil hacerle un mantenimiento a la aplicación que se ha creado, ¿verdad? Esa aplicación puede ir, ¿verdad? Siendo modificada pues, en el transcurso del tiempo sin que haya necesidad de tener que rehacer, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Dejarlo de lado al sistema en uso y hacer otro nuevo sistema.
hacer ese paso en informática es muy complicado. Pasar de un sistema informático a otro nuevo, ¿verdad? Generalmente, eh, uno de los riesgos que se corre, ¿verdad? En ese proceso es la pérdida de información en el momento de hacer la transmigración de los datos. ¿Qué más tenemos? La facilidad de diagnóstico, ¿verdad? Que son dos aspectos, ¿verdad? Rendimiento y los deep logs. Vamos a mirar un poquito qué tenemos con relación, ¿verdad? A deep logs. Bueno, vamos a volver acá y vamos a buscar. Acá está, justamente, ¿verdad? El concepto de deep log, ¿verdad? Cuando se trabaja en programación, una palabra que sale a colación cada 2 por 3 es el deep log o interbloqueo en castellano. Un deep log es una situación difícil de reproducir y se hará solo en algunas circunstancias muy concretas. Por eso son situaciones muy difíciles de prever y depurar. Normalmente nunca debería ocurrir algo así. Pero ¿en qué circunstancias podrían darse este tipo de bloqueos? Vamos a seguir hablando de bloqueos de cuentas, ¿verdad? Entre cuentas de un sistema de cuenta corriente de un banco cualquiera. Y ese tipo de situaciones se pueden dar cuando concurrentemente, al mismo tiempo, ¿verdad? Mucha gente está haciendo transacciones, ¿verdad? Estamos hablando de miles de usuarios que están haciendo depósitos, extracciones al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con las bases de datos? Y pueden producirse algunos bloqueos, ¿verdad? Sobre todo en la actualización de saldos, ¿verdad? Se pueden originar los problemas o a veces el cajero queda colgado, ¿verdad? Y uno no sabe si la transacción entró o no entró. Uno tiene que llamar al banco para ver si su transacción produjo algún tipo de actualización, sobre todo cuando uno va a hacer extracción, ¿verdad? En un cajero, ¿verdad? Si se corta el proceso y no recibiste tu dinero, entonces lógicamente eso te va a crear una preocupación y tenés que ver qué es lo que sucedió, ¿verdad? Exactamente en ese momento. Pero como les digo, ¿verdad? Es muy difícil que esto se dé. Es probable, ¿verdad? Y muchas veces lo más, digamos, complicado es que ni el sistema informático, ¿verdad? Ni el programa puede prever este tipo de bloqueo o interbloqueo, ¿verdad? Solamente haciendo un seguimiento caso por caso, ¿verdad? Entonces es que se puede detectar este tipo de situaciones. Es una posibilidad, como les digo, muy remota de que algo así pueda suceder. Se tiene que dar una serie de factores en cadena, ¿sí? ¿Verdad? Factores negativos, falla en la comunicación, falla en el proveedor de internet, falla con el sistema informático, etcétera, ¿verdad? Para que se dé este tipo de situación. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a continuar desde dónde? Y vamos a continuar desde nuestra diapositiva. Habíamos ido a ver, ¿verdad? Lo que significaba deep locks. Y después estamos hablando de la ejecución concurrente. Bueno, eso tiene que ver con lo que se conoce como multiprogramación, ¿verdad? Multiprogramación es la posibilidad de que se vayan ejecutando varios programas concurrentemente. ¿Qué significa eso? Que usando un mismo servidor, ¿verdad? Un usuario puede estar, ¿verdad? Desde su terminal cargando datos, otro usuario utilizando Word, otro usuario utilizando Excel, otro usuario entrar a la web para hacer, para navegar y cosas por el estilo. Esa es, ¿verdad? El concepto de ejecución concurrente o multiproceso, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene el sistema de filtros y pipes? Bueno, no es muy aconsejable cuando se necesita interactividad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Interactividad significa, ¿verdad?, que vamos a tener, ¿verdad?, un procesamiento numeroso de transacciones, ¿verdad?, en una sola jornada.
Y también, ¿qué otra desventaja tiene? Problemas de rendimiento, ya que los datos se transmiten en forma completa entre filtros. Ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas basados en llamados y retornos. Este estilo arquitectónico permite al diseñador del software construir una estructura de programa relativamente fácil de modificar y ajustar a escala, ¿verdad? Ese es el sueño de todo informático, ¿verdad? De repente, codificar, hacer códigos de programa que sean sencillos, ¿verdad? Que uno mismo después pueda modificarlo fácilmente, o de lo contrario, que algún colega, ¿verdad? Que lea el código, entonces también tenga la posibilidad de interpretar lo que hizo el colega y hacerle modificaciones o actualizaciones. En ese caso, lo mejor que se puede hacer a nivel de programación es ir haciendo comentarios, ¿verdad? Eh, a medida que vamos haciendo, que vamos escribiendo el código. Por ejemplo, en el caso del lenguaje C, cuando uno va a querer hacer un comentario, hay dos opciones. Primero usar barra barra y luego escribir el comentario. En ese caso, ¿verdad? El comentario va a soportar solamente una línea de código. ¿Qué pasa cuando el comentario es largo y necesitamos 3 o 4 líneas de código? Entonces, en ese caso, en el lenguaje C siempre se utiliza barra, asterisco y después asterisco barra, ¿verdad? Para indicar que ahí termina el comentario. ¿Qué más podemos decir? Que existen dos subestilos dentro de esta misma categoría, ¿verdad? Programa principal y llamada de procedimiento remoto. Cuando hablamos de programa principal, tenemos que establecer, ¿verdad? Que va a haber un programa principal, ¿verdad? Y dentro del programa principal tenemos que enlazarle eso a una función o principalmente a una subrutina. Muy bien. Seguimos. Sistema basado en llamado y retorno siempre. Persigue obtener cualidades de escalabilidad y modificabilidad. Prácticamente significan lo mismo. Escalabilidad es la posibilidad que tiene una aplicación, ¿verdad? De ir en el transcurso del tiempo, ir siendo modificado sin que eso sea algo muy complicado o riesgoso, ¿verdad? Este estilo ha dominado en grandes sistemas de software, ¿verdad? Y tiene tres variaciones, ¿verdad? Primero, el sistema de capas. Bueno, vamos a mirar un poquito ahora el sistema de capas. Les preparé esto para entender el sistema de capas. Muy bien, ¿verdad? El ejemplo más conocido de sistema de capas es el modelo OSI, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos. Es un modelo referente creado para la interconexión en un contexto de sistemas abiertos. Un comentario al margen, sin OSI no hubiera sido posible Internet, ¿verdad? Así es sencillo, porque ese modelo es el que se utilizó después para crear el otro protocolo, ¿verdad? Que se utiliza en Internet, que es el TCP barra IP. ¿Qué más podemos agregar? Se trata de un modelo de comunicaciones estándar entre diferentes terminales y hosts. El host en forma genérica es un computador que funciona como el punto de inicio y final de la transferencia de datos. Algo muy parecido a lo que conocemos como servidor. ¿Qué más podemos, digamos, decir, qué más podemos decir con relación a OSI? Es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o redes de computadoras. ¿Verdad? Ahí está todo dicho. Sin el modelo OSI no hubiera sido posible la Internet. Y acá tenemos capas, ¿verdad? Que van de menor a mayor. Son como anillos concéntricos que están, ¿verdad? El uno dentro del otro. Pero que para pasar de un nivel al otro, de un anillo concéntrico al otro más pequeño, entonces existe obviamente un punto de conexión. Y la primera capa es la física, ¿verdad? Señalización y transmisión binaria. La segunda es el enlace de los datos para direccionamiento físico. La tercera capa es la red.
que determina la ruta y el direccionamiento lógico. Después tenemos el transporte, ¿verdad? Que es para conectar, mejor dicho, de extremo a extremo. Y obviamente tiene que ser confiable. En la quinta capa tenemos la comunicación de dispositivos de red conocida como sesión. En la sexta capa tenemos la representación de datos y encriptación. ¿Qué significa encriptación? Y bueno, es la posibilidad que tenemos de ponerle, ¿verdad? Unas claves a nuestra información de modo que no sea posible hackear esa información. La mayoría de las aplicaciones hoy en día, ¿verdad? De las bases de datos, hoy en día ya hacen automáticamente la encriptación. Encriptación es lo mismo que, digamos, hacer claves, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y la séptima capa de servicio de red a aplicación. Normalmente el concepto de encriptación se utiliza sobre todo, ¿verdad? En el campo militar y también ahora en el campo de la informática. En ese sentido, ¿verdad? En cuanto a encriptación, un comentario al margen, referirnos a un señor que se llamó Alan Turing, ¿verdad? Un ciudadano inglés que descifró el código, ¿verdad? Alemán que utilizaba, ¿verdad? Una máquina que se llamaba Enigma, cuya particularidad era la siguiente: el sistema de codificación alemán cambiaba su patrón cada 24 horas. Eso hacía prácticamente imposible para poder hackear la información que ellos enviaban, ¿verdad? De un punto a otro. Pero detectaron, ¿verdad? En el transcurso del tiempo que todo lo que enviaban al final siempre tenía la remanida frase Hey Hitler. Estamos hablando de 7 a 8 letras que componen, ¿verdad? Esas dos palabras. Y bueno, teniendo eso como base, después ya es un poquito más sencillo, ¿verdad? Desencriptar la información. Es un comentario al margen que estamos haciendo con relación al concepto este de encriptación. Bueno, ahora vamos a volver otra vez, ¿verdad? A nuestra diapositiva, desde donde estábamos. Después tenemos, ¿verdad? El concepto también de programa principal y sus rutinas. Bueno, para comprender mejor el concepto de programa principal y sus rutinas, entonces, ¿verdad? Voy a levantar ahora esto que tenemos acá. También les preparé en la parte. Acá está. Este es. Muy bien. Bueno, en realidad esto está escrito, este código está escrito en dep C++, ¿verdad? O sea, es un código, ¿verdad? De C, del lenguaje C. Más bien lenguaje C que C++. ¿Por qué? Y ya enseguida les voy a explicar por qué. Voy a limpiar un poquito esto. Gracias por su santa paciencia. Ahí, por fin. Bueno, ahí tenemos ya limpito el código. ¿Por qué digo que más bien es en C? Y por las instrucciones que estamos usando para ingresar la información. Estas dos instrucciones, scanf, que tenemos acá, ¿verdad? Son para ingresar la información. Si hubiéramos usado un código C++, hubiéramos utilizado sin en lugar de scanf, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que este código más bien está en C. Estábamos hablando del programa principal y su rutina. Y bueno, tenemos que diferenciar bien las partes. Esto que tenemos acá, ¿verdad? Es el programa principal, en donde ingresamos el dividendo de un número en la variable x, el divisor de un número en la variable y luego invocamos a una función al cual yo le di el nombre de división, ¿verdad? ¿Y dónde está escrito físicamente? ¿Dónde está escrito físicamente esa función? Y ya les voy a mostrar enseguida. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función división que tenemos acá? ¿Verdad? Esto que está acá.
Bueno, invoca la función y devuelve el resultado. El resultado de una división, pero efectuada con restas sucesivas. Muy bien. ¿Y dónde está la función de división? Está físicamente acá, ¿verdad? Acá. Ahí tenemos la función. Y esto es una función recursiva, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de función recursiva? Es una función que se invoca a sí misma para la cual hay que prever una condición de fin. Caso contrario, la función nunca va a terminar su ejecución y va a entrar en loop. Entonces acá tenemos ahora, en este caso, cuando b es mayor a, entonces salimos de esa función. ¿Y qué significa que b es mayor a? Y bueno, acuérdense que b es, ¿qué cosa? Es el divisor, ¿verdad? Y cuando el divisor es mayor al dividendo, entonces ahí tenemos que hacer, ¿qué cosa? Que se suspenda este cálculo que tenemos acá. Entonces, ¿verdad? Acá estamos hablando del concepto de programa principal y en este caso función, ¿verdad? Y también tenemos la posibilidad de usar una subrutina. Muy bien, vamos a continuar. Sistema de componentes independientes. Consiste en un número de objetos o procesos independientes que se comunican a través de mensajes. La modificabilidad se logra por el desacoplamiento en varias porciones de procesamiento. Solo se envía mensajes entre los objetos sin tener control directamente. ¿Qué significa esto en otros términos? Y desacoplar consiste en el famoso término ahora de Maquiavelo, dividir para reinar. O sea, tenemos un proceso complejo que lo vamos ejecutando, lo vamos desacoplando y ejecutando por partes, ¿verdad? Usando funciones, usando subrutinas y cosas, normalmente, ¿verdad? Esas dos herramientas, sobre todo. Consiste en número de objetos o procesos independientes que se comunican a través de mensajes. Acá hubo una repetición, perdón. Ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de los sistemas de componentes independientes basados en eventos. Los componentes interactúan por medio de invocaciones explícitas de procedimientos o funciones, ¿verdad? Los componentes exponen datos que son compartidos con su entorno. Los componentes pueden registrarse a una clase de datos de interés. Existe un manejador de mensajes que coordina la comunicación entre componentes, invocando al componente cuando un mensaje que llega es para ese determinado componente. Existen algunas técnicas de integración alternativas. Todos estos conceptos, ¿verdad? Entonces se refieren a sistemas de componentes independientes basados en eventos. Bueno, eh, digamos que es un poco complejo interpretar que componentes independientes, ¿verdad? Estén basados en eventos, ¿verdad? Estén, digamos, diseminados de una parte a otra. Eso significa, ¿verdad? Que tiene que haber un programa ensamblador, un programa que va uniendo esos diferentes componentes independientes en base a los eventos que se van dando, ¿verdad? En la aplicación. Seguimos, ¿verdad? ¿Qué ventaja? Estamos hablando ahora este es el esquema, ¿verdad? El esquema cliente-servidor. Es el que más se utiliza hoy en día, ¿verdad? En las aplicaciones comerciales sobre todo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que hay un servidor dedicado, ¿verdad? Al cual están, digamos, colgadas las terminales que pueden estar físicamente, ¿verdad? En un mismo lugar o también en diferentes partes, ¿verdad? Si, por ejemplo, la organización es muy grande y tiene varias sucursales, entonces las terminales estarían diseminadas, ¿verdad? A lo largo y ancho del país. Y esto va ligado con el concepto de red, ¿verdad? Cuando el servidor, ¿verdad? Tiene terminales que están colgadas a él en una sola parte, entonces estamos hablando de una red LAN, ¿verdad? Local Area Network. Sin embargo, cuando la red es extensa, es amplia, entonces estamos ya hablando de una red de tipo WAN, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene el esquema cliente-servidor? La distribución de datos es directa, tal cual, ¿verdad? Directamente desde el servidor hasta la terminal, normalmente en tiempo real. Permite el uso efectivo del sistema de red, que es lo que habíamos ya mencionado. Puede requerir hardware barato. Bueno, en ese sentido, ¿verdad?
hay un sistema operativo que lastimosamente, ¿verdad? Ya no está en uso, que es el Unix, ¿verdad? El Unix probablemente es uno de los mejores sistemas operativos que se ha creado en la historia de la informática. Primero porque es muy estable, ¿verdad? Un servidor que trabaja en Unix puede estar un año trabajando en forma continua sin que tenga ningún tipo de problemas. Y lo más importante, ¿verdad? El hardware era muy barato, porque las terminales que se cuelgan, ¿verdad? A través de Unix al servidor no requieren otra cosa que no sea el teclado, la pantalla y la tarjeta de red, ¿verdad? Cosa que hoy en día no ocurre con las terminales que se utilizan, ¿verdad? En las organizaciones. Normalmente las terminales tienen teclado, tienen pantalla, ¿verdad? Y también tienen su propio sistema operativo, ¿verdad? Tienen su propio disco duro, ¿verdad? Y eso hace obviamente que el costo sea mayor, ¿verdad? Lastimosamente Unix ya no está en uso en este momento. Pero Unix también, ¿verdad? Dejó un legado muy importante. ¿Y cuál es el legado muy más importante del Unix? Y es el Linux, ¿verdad? El creador del Linux, ¿verdad? Un estudiante, en ese entonces, un estudiante finlandés llamado Linus Torvald, lo que hizo es, ¿verdad? Tomó el código de Unix y lo adaptó a las computadoras de escritorio y a las notebooks, ¿verdad? Porque Unix tenía código abierto y está escrito en lenguaje C, igual que Linux, ¿verdad? Linux está escrito en lenguaje C. Linux tiene varias distribuciones, más de una vez ya he dicho, ¿verdad? A pesar de que mucha gente a lo mejor no está de acuerdo conmigo, que para mí particularmente Linux es mejor que Windows. Es gratuito, es estable, es muy difícil crear virus para Linux y tiene una serie de otras ventajas más. La más utilizada y conocida es la distribución que se llama Ubuntu, que se actualiza el 30 de abril y el 31 de octubre, el 30 de octubre cada año, 2 veces al año. Para concluir con relación a las ventajas, ¿verdad? Es fácil añadir nuevos servidores o actualizar los existentes, ¿verdad? Y por supuesto también tiene que haber desventajas, ¿verdad? El modelo no comparte datos con los diferentes subsistemas empleados en la organización, ¿verdad? Eso implica que hay que ver una manera de interconectar las aplicaciones entre sí. El intercambio de datos puede ser ineficiente, ¿verdad? Eso sería por alguna limitación tecnológica, sobre todo hoy día. Administración redundante en cada servidor y no existen registros centrales de nombres y servicios. Esto hace difícil encontrar los servidores y servicios disponibles, ¿verdad? Es más que nada una limitación técnica. Muy bien. De esta manera estamos finalizando, ¿verdad? Lo que correspondería a la primera parte de la unidad 2. Muy bien, entonces este video voy a usar, ¿verdad? En la plataforma y también en mi canal de YouTube. Entonces damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.